Vamos a ir directamente al tema, el debate presidencial de anoche con Emilio Graglia, destacado politólogo argentino. ¿Cómo te va? Muy bien, mucho gusto. Bueno, vi el título de un comentario que hiciste hoy por escrito, el debate que no fue. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que fueron una colección de 5 monólogos, cada uno de los candidatos con su propio discurso, aprendido antes, por supuesto, ensayado muchas veces. ¿Y algunos tuvieron que leer bastante? Sí, no confiaron ni siquiera en su memoria, Sí. Y lo repitieron. Y nada más que eso. No hubo un debate, hubo cinco monólogos. Tampoco se puede esperar mucho más de los debates. Hay una discusión de fondo sobre para qué sirven los debates. En la teoría se dice que la democracia representativa se fortalece a través de estos mecanismos y yo creo que no, que sirven de poco y nada. Hay que hacerlos, no debilitan la democracia, pero tampoco la fortalecen porque muy poca gente, y esto está muy medido por encuestas y grupos focales, muy poca gente define su voto después de un debate y mucho menos lo cambia. Prácticamente cada candidato le habla a su propio auditorio y trata de retener a sus votantes y eso es lo que ha sucedido. Ahora, fíjate vos que eso que estás diciendo es inclusive válido para otros lugares como Estados Unidos, donde muchas veces se dice, bueno, en este caso Trump fue el que realmente salió fortalecido, o en su momento Nixon, y sin embargo eso no se reflejó o no tuvo un impacto tan fuerte en el electorado después, cuando las elecciones realmente se concretaron, sino que estuvieron en aquellos casos donde, por ejemplo, las encuestas eran mucho más acertadas, es decir, que se veía de que había una preeminencia sobre todo de la preferencia o el pensamiento político que cada uno tiene en su momento, y que han sido otros hechos, otros acontecimientos del devenir diario, que sobre todo aquellos que les afectan el bolsillo de la gente, sí, lo que han determinado la actitud que se toma. En el caso de Argentina pareciera que lo que más está primando en este momento es la bronca pública. Sí, ese es el sentimiento predominante. Pero en los debates lo que los candidatos buscan, y en el de anoche es muy evidente, es no perder lo que ya llevan al debate. ¿Puede un debate modificar una tendencia electoral? Sí, pero por error de uno de los candidatos. Si uno de los candidatos hubiera tenido un exabrupto o un error muy grosero, se hubiera perjudicado. Y se cuidaron claramente de no cometer esos errores. Ni siquiera las preguntas creo que estuvieron bien pensadas. No hay propuestas, y como no hay propuestas, no hay base para el debate. ¿De qué van a discutir los candidatos si en realidad la campaña no tiene propuestas? Tiene un conjunto de eslóganes. Y sobre todo, inclusive cuando hay una propuesta absolutamente ratificada, fue el caso de Milei, el decir, señores, lo vamos a hacer de esta manera. No, el cómo brilla por su ausencia. Claro. Pero si uno ve el debate y dice, bueno, vamos a buscar coincidencia. Todos están a favor del equilibrio fiscal. Nadie ha ido a hablar a favor del déficit fiscal. Todos están a favor del desendeudamiento, que son los grandes problemas económicos que tiene la Argentina. Entonces uno diría, bueno, qué notable, todos los candidatos a la presidencia en este país están de acuerdo en cuáles son los dos grandes problemas. Supongamos que eso fuera así. Bueno, discutamos cómo. Y eso no se dio porque tampoco se da en la campaña. El público que ve los debates o que escucha los debates es un público que tiene algún interés político, que es un grupo minoritario. Y entre quienes integramos esos grupos, todos tenemos más o menos nuestras preferencias. O sea que ya tenemos un prejuicio respecto a lo que vamos a ver o escuchar. Por lo tanto, no hay cambios en el debate. Hay que hacerlos, sí, hay que hacerlos porque siempre surge la posibilidad de una sorpresa. Pero lo de ayer fue penoso como debate. Fue un fiasco el debate. Sí. Y lo va a ser el siguiente. Muy probablemente, salvo de que alguno recoja
la opinión que ha generado ese debate y diga, bueno, es decir, Milei dirá, hay mucha bronca, tengo que ser un poco más enérgico, es decir, de acuerdo con mi figura de león, que era como me presento, pese a que Bregman lo ninguneó, dijo que era un gatito mimoso, sí, no un león. Bueno, que fue lo único, digamos así, la única chispa linda. Ahora, tengo la siguiente pregunta. Yo tengo mi pensamiento y mi punto de vista a este respecto, pero quiero conocer el tuyo. Si yo hubiera estado en ese debate, me hubiera tocado a mí ser uno de los integrantes del panel, y la tengo servida con la pelota picando allí para hacer 1, 2, 3 o 4, 5 goles, y me estoy refiriendo al escándalo bochornoso de Martín Insaurralde. Sí, claro. Sí, le pateo de taquito al arco. Hubo una mención. Una mención. Pero, muy al pasar. Pero ni Milei ni Patricia Bullrich aprovecharon eso. Ese, desde mi punto de vista, es prácticamente, aunque hay una diferencia cronológica, digamos, en el momento que se produjo, esto se está produciendo a 20 días de la elección, al revés de lo que pasó con Herminio Iglesias cuando quemó el cajón 48 horas antes, y que eso significó el triunfo de Raúl Alfonsín en el momento de la reapertura del proceso democrático argentino. Esto es equivalente a lo de Herminio Iglesias. ¿Y por qué? Porque en momentos en que se difunden los índices de inflación que pueden llegar al 120%, que el índice de pobreza en la Argentina es del 49%, el nivel de indigencia es del 9%, aparece este señor, primero dándole $10 millones a Jessica Sirio por su separación, y después tomando Veuve Clicquot, que es un champán más caro que el Dom Perignon, en un barco fastuoso, rodeado de Rolex y cartera Louis Vuitton, con una señorita que es famosa por haber estado en Playboy y por vender lencería erótica, que es la que promociona. Es decir, peor imagen imposible. ¿Es el jefe de gabinete? Era, pero en ese momento de la provincia de Buenos Aires. Nada más y nada menos. Y a quien, por ejemplo, Massa, hace escasamente, en un acto público en la provincia de Buenos Aires, hace escasamente 10 días, lo elogió. Aquí estoy, Martín, los vecinos nunca se van a olvidar de vos. Efectivamente, nunca más se van a olvidar de vos. Ese es un hecho circunstancial que puede aparecer días antes de un debate y hay que ver qué capacidad tienen los otros candidatos de aprovecharlo. Y ninguna. Pero además, Massa, ayer, la verdad que tuvo un desempeño muy cómodo. Efectivamente. Considerando que es el ministro de Economía del actual gobierno. Exactamente, ni siquiera le pegaron con todo lo que tenían que pegar. Lo cual no nombraron a Cristina Fernández de Kirchner, no la nombraron. No la nombraron. Es decir, incluso Patricia Bullrich, que dice que viene a terminar con el kirchnerismo, y a la máxima representante ni siquiera la nombra. Ni una mención. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que le tienen miedo a la repregunta o al contraataque, porque todos tienen algún muerto en el ropero. Ese es mi punto de vista. Es una explicación. Es decir, y no se han querido, es decir, meterse en el barro, pero yo creo que estando dadas las cosas como están, sobre todo Patricia Bullrich, que en casi todas las encuestas, salvo en una, que es que se ha conocido en las últimas horas, ahí figura como segunda, pero en todas las demás está tercera. Sí. Yo creo que tendría que haberse mostrado muchísimo más fuerte. Sí, yo creo que ayer lo que se vio fue Javier Milei, que viene con viento a favor porque gana las PASO, no por mucho, pero gana las PASO, su espacio político es el más votado, y todas las encuestas dicen que va a estar en la segunda vuelta. La sorpresa sería que ganara en la primera vuelta. Pero yo no creo que sea tanta sorpresa. Pero si hay una segunda vuelta, sí. Milei es uno de los dos. Detrás vienen compitiendo Sergio Massa y Patricia Bullrich. Exacto. La competencia es para ver quién disputa. Ninguno de ellos podría ganar en primera vuelta. No, seguro que no. Si alguien hipotéticamente ganara en primera vuelta, sería Milei. Efectivo. Ni Massa ni Bullrich van a ganar en primera vuelta. O sea que están compitiendo por quién va a competir con Milei en la semifinal, para jugar a final con Milei. Y después vienen Miriam Bregman y nuestro gobernador, Juan Schiaretti, tratando de conservar lo que sacaron en las PASO. Entonces, sobre todo pensando en los diputados, ¿no? Milei se cuide ese lugar. Ayer vimos un Milei, para lo que ha sido Milei, un Milei moderado. Sí, descafeinado casi. Y Massa y Bullrich, que están compitiendo
En esa competencia yo creo que Massa ayer le saca ventaja a Bullrich. No tanto por las capacidades demostradas por Massa, sino por las incapacidades de Patricia Bullrich. Se la vio muy dubitativa. Los votos, pero tiene que ver con la campaña, no con el debate, porque los votos que ha perdido Juntos por el Cambio los tiene Milei. Y ella va en contra del kirchnerismo. Y además falla porque si va en contra del kirchnerismo, la figura es Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, la pregunta para Sergio Massa hubiera sido ¿cuál es su relación con Cristina Fernández y cuál va a ser? Claro, porque usted prometió meterla presa, ¿te acuerdas? No le hicieron ver ni una de las contradicciones que Massa ha tenido de los distintos pasos por los distintos gobiernos, las idas y las vueltas, nada. Massa, la verdad, que tuvo un desempeño cómodo. No, atendeme, yo he tenido charlas con dirigentes del peronismo local y también nacional, desde las horas de la madrugada, igual que vos seguro. Estaban muy aliviados por el desempeño que había tenido Massa. Ellos pensaban que le iban a pegar más de un porrazo. Claro, y Massa, además, se da el lujo de hacer un planteo de yo voy a llamar un gobierno de unidad nacional, que es algo nuevo, es algo diferente a los otros. El mensaje de Rodríguez Larreta, ese es el mensaje de Rodríguez Larreta. Y de Schiaretti. Claro, también. O sea que hay un electorado que busca eso. Si él logra, como está intentando, y en el debate yo diría que lo logró, sacarse el kirchnerismo de encima, porque esos votos se supone que se los va a asegurar la disciplina partidaria del kirchnerismo, empieza a mostrarse para ese electorado que es el de Rodríguez Larreta, Schiaretti, como el moderado. Si uno prescinde, lo que pasa es que este es un ejercicio intelectual, pero claro, si uno prescinde de que es el ministro de Economía. No se le cree ni el buenos días. Claro, pero es más, Gustavo, él es el ministro de Economía. Claro. Si uno ve eso, sin saber que él es el ministro de Economía, dice, han encontrado el gran candidato. Ficción. Lo que claro. está pasando en Argentina es ciencia ficción. Claro. Nosotros lo vemos desde el punto de vista empírico, científico y como periodistas. Pero lo que está sucediendo es realmente ciencia ficción. Sí. A mí hace poco me preguntaban sobre la irracionalidad del voto a Milei. Le digo, sí, claro, es un voto emotivo. Ahora, el voto a Massa, por ejemplo, no es un voto racional. Porque si yo voto como presidente al candidato, que además es el ministro de Economía del país que tiene la inflación que nosotros tenemos, con la promesa de que la va a bajar, no es muy racional. Claro. Bueno, ninguno de esos votos es racional. Son todos emotivos. Pero Massa y Milei han logrado tocar aspectos emotivos. Ayer se mostraron como un anticipo de los dos que van a disputar la segunda vuelta. Y yo no tengo ningún dato para confirmarte esto, pero creo que eso puede estar hasta acordado. Es que todo parece que es así, ¿eh? Hay gente de los dos lados metidos, incluso asesores. No se cruzaron nunca. Claro. Y cuando se cruzaron tibiamente, digamos. Claro, pero además, cuando el micrófono estaba cerrado, Massa le decía pedirle disculpas al Papa. Sí. Dijo pedirle, se vio por la lectura de labios, y estaba cerrado, pedirle disculpas a Francisco, le dijo. Sí. Eso es lo que le dijo. Sí. Y esa pregunta trató de incomodarlo a Milei, y bueno, Milei dijo, yo me disculpo. Además, a nadie le cambia, nadie decía, no lo voto a Milei porque Milei lo ofendió al Papa. Ahora Milei le pidió disculpas al Papa, ahora sí lo voto. No cambia. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, dirigidas de esa manera, que son chicanas en un debate, tiene poco nivel el debate. A mí me parece que el gobernador de Córdoba, Schiaretti, hizo propuestas interesantes. Por ejemplo, Schiaretti dijo que el Banco Central tenía que estar presidido por la oposición. Es una propuesta. Seguro. Pasó totalmente inadvertida. Sí, totalmente. Pasó de largo. Claro, parecía que seguía compitiendo por la gobernación de Córdoba. Sí. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Gustavo.